¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Bienvenido, por cierto, a www.esperanzadeportiva.cl. Les saludamos, por cierto, una vez más, con todas las programaciones que tenemos en carpeta, por cierto, para este año 2014. Eh, Usted se preguntará, bueno, ¿dónde está el equipo, la conducción, la cámara de www.esperanzadeportiva.cl? Qué gusto de saludarles, placer. Bienvenido, por cierto, a este trabajo deportivo que hemos emprendido hace un tiempo atrás y que la cámara y la dirección de Claudio Guasquín, nuestro querido amigo Goyo, le lleva justamente para que usted que está en cualquier punto de nuestro país, para usted que a lo mejor está en otro país, como por ejemplo estamos siempre en contacto con todos los amigos. El otro día recibíamos un saludo de un esmeraldino de Tomo y Lomo, Jorge Payamán, desde Holanda, por ejemplo. Que bueno, ya, Dios mediante, más adelante vamos a estar conversando seguramente de esto, porque hay muchos natalinos, bien digo, desparramados por diferentes lugares del mundo. La cámara de Claudio ya nos indicaba y tenía la imagen, la fotografía de uno de los grandes futbolistas que entregó el fútbol natalino y la región de Magallanes, seleccionado por muchos años y que junto a la cámara de Claudio Guasquín le mostramos. Esa es una fotografía de nuestro próximo invitado que va a comenzar a dialogar. Ahí está con el uniforme tradicional de la selección de Natales, colores que deberían perdurar en el tiempo. Junto a el portero Ángelo de Punta Arenas, que muchas veces fue a buscar la pelota al fondo del arco cuando nuestro invitado, por cierto, le hizo muchos goles a esta selección de Punta Arenas. Estamos hablando de nuestro amigo y le cuento que nos encontramos en su casa, en este despacho de él, que seguramente hoy día ya jubilado de la docencia, un hombre que entregó mucho por el deporte y que sacó muchos campeones, muchas series y que abrió puertas también para que muchos niños jóvenes pudieran incursionar en el fútbol profesional chileno. Estamos hablando de Fidel Rodríguez Díaz, el querido profe Fidel, que nos ha recibido justamente en este despacho, en donde él seguramente después de compartir con la familia, se viene acá a cobijar, a recordar, a mirar a muchos amigos que ya no están, que han partido, como hemos recorrido, por ejemplo, y por ahí teníamos la foto de Víctor Pituco Borges, allí en el estadio municipal. Yo me recuerdo, por ejemplo, a mirar esa foto cuando, vistiendo la camiseta de la selección de Natales, se enfrentaron a Colo Colo en la cancha del ex frigorífico Borie, hoy en día todo turístico en ese sector. Y cuando después de jugar un primer tiempo, el querido y recordado Víctor Pituco Borges salió vistiendo la camiseta de Colo Colo, y que fue la que le abrió paso justamente allí con un trabajo de Vladimiro Pulga Mimisa, se fuera justamente al Everton, que fue el lugar que el club que lo cobijó. Luego pasó a Wander de Valparaíso, donde alcanzó a jugar un tiempo y obviamente allí fue el deceso que tuvo en uno de los partidos que después protagonizara, eh, parar en el camino, pegarse un baño como se acostumbra en el norte del país, perdiera la vida. Estoy con la imagen de Fidel Rodríguez, hemos llegado hasta su hogar esta tarde, muchos trofeos, muchas fotografías, muchos recuerdos. Ha terminado el aniversario 103 de Puerto Natales y la imagen de Claudio comenzó mostrando la foto eh, de Fidel y luego se fue allí a una imagen con el señor alcalde, el intendente en ese entonces, Arturo Storaker. El 2012 fue, ¿no? Esta medalla municipal. Qué gusto saludarte. Te está viendo todo Chile y el mundo. Es una nota que hemos comenzado realizando a quienes han entregado mucho y hoy día corresponde hablar de fútbol, hablar del balompié y qué mejor hacerlo contigo. ¿Cómo estás, Fidel? Te saluda www.esperanzadeportiva.cl y te va a ver todo Chile y el mundo, te decía yo. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Muy buenas tardes, Arturo, Claudio. Muy agradecido por su visita. Lo he recibido con mucho cariño, con mucho placer aquí en mi casa, para que, como tú dices, cierto, hablemos de uno de los deportes que más me agradó y del cual yo trabajé y activé por mucho tiempo, que es el fútbol.
estoy a ¿Cuántos vuestra años estuviste en el disposición. fútbol? Aproximadamente 17 años en el fútbol. ¿Jugaste? Sí. Y ¿Comenzaste a qué edad, Fidel? comencé más o menos, mis primeros pasos fueron en el colegio, recuerdo yo, primario de Monseñor José Fañano, que queda ahí adyacente a la iglesia parroquial. Allí fueron mis primeros pasos, conjuntamente con un campeonato de los barrios que se hacía en aquel entonces y jugando por el Club Deportivo Norín Holanda, que representaba especialmente a la calle Valdivia, de donde salieron muchos jugadores posteriormente. El nombre de Honorino Holanda, obviamente que te suena, fue el primer hombre a llegar al fútbol profesional chileno, si no me equivoco, me corriges, y que llegó a Colo-Colo, ¿no? Sí, sí, fue el primer jugador nacido acá en Natales, ¿cierto? Vivía Que, donde está hoy en día Fidel, en la ferretería de Florencio Martínez. exacto, sí. Como te digo, fue el primer natalino en participar en una selección de nuestro país, jugando con la camiseta número 9 y del cual tenemos muy buenos recuerdos. Qué bueno. Fidel, me repite, ¿a qué edad comienzas a jugar fútbol? Yo más o menos comencé a los 12 años, como te digo, a nivel escolar y también en los barrios, y posteriormente me alejé unos 2 o 3 años cuando yo estuve estudiando en el norte del país. Antes que te vayas a estudiar, alcanzaste a jugar en el fútbol de los barrios, campeonatos, Sí. ¿todavía no estaba en el fútbol federal? Todavía no estaba en el fútbol federado. ¿Cuándo se produce eso? ¿Cuando Esto vuelves más o ya menos después de ser un cuando vuelvo, profesional? sí. Cuando vuelvo después de la Escuela Normal de Victoria, ¿cierto? Cuando tenía aproximadamente 21 años. Ahí te Allí, inscribiste. ¿cierto? Muchos no lo saben, yo el primer club por el cual que jugué fue el Club Deportivo Estrella del Sur. Y estuve durante un año en esa institución, logrando participar y salir vicecampeón, un logro que el Club Deportivo Estrella del Sur hacía muchos años que no lo tenía. Yo aporté bastante para que esa institución, Ese ¿cierto? fue tu primer club. Fue mi primer club. Y posteriormente, al año siguiente, ya me cambié al Club Deportivo Esmeralda, influenciado especialmente por mi señor padre, ¿cierto?, de que toda su vida representó a la institución esmeraldina. En el Deportivo Estrella del Sur es tu primer, después de ya de venir de profesional, de docente, recibirte Docente. de profesor, ¿no? Sí, ante eso, ¿cierto?, bueno, también participé ya en la Escuela Normal de Victoria, la selección, y uno de los recuerdos más importantes, después de mi regreso, haber participado en la primera Olimpiada Magisterial, representando a la selección de fútbol de Magallanes, con 2 o 3 natalinos, como es Moncho Vera y también Rómulo Sánchez. Allí nos correspondió jugar en el Estadio Nacional, en la cancha principal, enfrentando a Arica, la otra ciudad del extremo de nuestro país. Vencimos 1-0 y uno de los recuerdos más hermosos que tengo del fútbol es haber jugado en ese Estadio Nacional y haber convertido, ¿cierto?, el gol del triunfo para la región de Magallanes. Ahora, Fidel, cuando te recibes de profesor, vienes a jugar por Estrella del Sur, campeones con Estrella. Nos vicecampeones con Ya. el Estrella Azul, pero ¿Quién dirigía en ese entonces la Estrella? no recuerdo en este momento. Correcto. Sí. ¿Algunos compañeros en ese entonces? Sí, algunos compañeros, falleció Eduardo Arenas, también estaba el Chingo Yarzún, que todavía está vivo. Que lleva el campeonato de clausura, lleva el nombre del Chingo Yarzún, uno de los grandes arqueros, lleva la copa que está en disputa en este instante Ya. por el campeonato de clausura, donde a propósito te cuento está Boris con Centro Minero, Con Centro Minero en la final. juega la final. En la copa lleva el nombre del Chingo Yarzún. Ya. Ahora Fidel, llegas a la Esmeralda y de ahí nunca más te mueves, ¿no? Claro, llegué a la Esmeralda, ¿cierto? Y de ahí ¿Qué año jugué. fue eso? Eso más o menos fue como el 72, 73 más o menos. Sí. Y no te mueves nunca más. De ahí no me moví nunca más. Eh, Jugué por esta institución una buena cantidad de años y logrando más o menos participar en 8 o 10 títulos de campeón. Todo en primera serie. Todo en primera serie. Nunca bajaste a segunda. No, nunca. Porque en ese entonces se jugaba primera y segunda. Por eso. La Esmeralda tuvo campeonó tanto en primera como en segunda por muchos años. Sí. Sí, siempre en primera serie. Cuando llegas a tu primer equipo, ¿quién fue tu director, te acuerdas? ¿Director técnico? Cachaira Gómez, Darío Gómez. Lo tuviste toda la vida, ¿no? Toda la vida lo tuve de entrenador. Un excelente entrenador que nosotros lo denominábamos, ¿cierto?, el maestro por su sapiencia, por su sabiduría que tenía en dirigir al jugador de nuestra institución. En ese tiempo el estadio municipal era pasto natural, con hoyo muchas veces. El camarín de la Esmeralda estaba al fondo del estadio en ese entonces.
Y exacto, siempre sí. tuviste ahí grandes amigos, ¿ah? Claro, en ese tiempo, ¿cierto? Como tú dices, los camarines eran construidos de madera, ¿cierto? Y el Club Deportivo Esmeralda estaba al final, me recuerdo yo al ladito del camarín del Club Deportivo Cóndor, mal no recuerdo. Y la cancha, bueno, la cancha de pasto, por eso que siempre digo de que como ha progresado el asunto de las canchas, ¿cierto? Ahora con el pasto sintético, da gusto, ¿cierto? Ir al estadio y presenciar partidos en este tipo de césped. Jugaste con cualquier dificultad, enfrentabas canchas de Natales, de Punta Arenas, de Porvenir, en eliminatoria a nivel de selección tenías que jugar igual. Desde que terminas ya como futbolista, hoy en día están, como tú lo mencionas, pastos sintéticos. ¿Has tenido la oportunidad de jugar en una cancha de pastos No, sintéticos? no he tenido la oportunidad de pisar sí la cancha, sí, Pero no cuando jugar. no jugar. Cuando he ido a los entrenamientos del primer equipo, especialmente, o cuando he coordinado las series menores, he pisado, ¿cierto? La cancha sintética, pero no he jugado. Oye, Fidel, llegas el año 71, 72, ya lo decía, como profesor, ingresas justamente al Deportivo Esmeralda. eh, ¿Cuántos años pasan? Porque después formas tu hogar, te casas. ¿Qué edad te casas, Fidel? Y me casé más o menos a los 28 años de edad. Ah, A los pasó harto 28 tiempo. años, sí. Ahí conoces a tu señora acá. Sí, ahí conozco a mi señora acá, Natalina también, y tengo dos hijos, Fidel Eduardo, ¿cierto? Y Karina Esther. Fidel Eduardo, ¿cierto? Que trabaja de chofer, y mi hija, ¿cierto? La Karina, de que en estos momentos está trabajando en Puerto William y es de profesión arqueóloga. Qué bueno. Sí, Dos hijos tuviste. dos hijos. Sí. Y en la actualidad tení este nieto, ¿no? Tengo tres nietos, sí. ¿Grande ya? Sí, dos niñitas y un niño. El niño, ¿cierto? Tiene 12 años y la pequeña tiene 6 y la más chiquitita 8 meses. ¿Tu hijo salió, igual jugó un tiempo fútbol? Sí, mi hijo también jugó, Pero no lo apasionó eso. no, le hacía dos deportes, fútbol y básquetbol. En el básquetbol era conductor, jugó por la escuela E1. En fútbol también pintaba para bueno, Sí, tenía sí. excelentes condiciones, pero Se después quedó. se quedó, ¿cierto? Dejó el deporte y no pasó nada. ¿Y la hija? Y la hija no le No hacía ningún, practica deporte. no practica Oye, ningún ¿y el deporte. nieto? ¿Que es el único hombre? No, el nieto es el rugbyista, le hace al rugby. Sí. Sí, pertenece a la escuela E1 y también a un club que hay acá en Puerto Natales Sí, de el club de rugby. rugby que comenzó funcionando arriba a un costado donde está hoy en día el polideportivo. Exacto, sí. O sea, siempre hay alguien que tira ahí por la Claro, parte. siempre hay alguno de la familia, ¿cierto?, de que sigue en cierta medida los pasos de los progenitores. ¿Cuántos años casado, Fidel? 37 años. 37 Sí, años ya. sí. ¿A qué edad te retiras, jubilas en este caso como profesor? Jubilé a los 65 años como profesor. 65. Sí, Tú 60. llegas de profesor, ya lo decías, como el 71, 72, a los 21 años. eh, ¿Cuántos años estuviste en la escuela de 5? Porque esa fue, yo creo, la escuela que más tiempo tuviste, ¿no? Sí, en la escuela 5 aproximadamente tuve como 38, 39 años, porque al llegar, ¿cierto?, de la normal de Victoria, como era una escuela rural donde yo estudié, tuve que estar 1 o 2 años ejerciendo en una escuela rural, y para eso, ¿cierto?, estuve trabajando en Cerro Castillo como encargado de la escuela, y también 1 año en la escuela de frigorífico Bori. ¿Ese tiempo había alcalde ya? Sí, sí. ¿Quién? ¿En Cerro Castillo? ¿Sí? No había alcalde. No había. ¿Y quién Ahí manejaba todo eso ahí? tenía que ver la ganadera, La ganadera. el comité de gestión que se llamaba en aquel entonces. Ellos contrataban a los funcionarios, a los docentes. Bueno, aparte que tu señor padre trabajó toda una vida también También en Cerro Castillo, en ¿no? Cerro Castillo, igual que mi hermano, igual trabajó muchos años ahí. Qué bueno. Oye, Fidel, cuéntame un poquito. Estamos recorriendo parte de la historia de Fidel, que es un poco lo que nos convoca en esta programación deportiva para usted que está a través de online en www.esperanzadeportiva.cl, un trabajo que hemos comenzado desde el año pasado, por cierto, y esperamos que perdure en el tiempo. Para usted que a lo mejor se ha ido hace mucho tiempo de Natales y que seguramente hoy en día la tecnología, a través de un tablet, a través de un notebook, ahí de internet, usted pincha www.esperanza deportiva y va a ver diferentes programaciones. Hoy día, obviamente, conversando con nuestro gran amigo, gran futbolista, un hombre que hizo muchísimos goles. ¿Te recuerdas cuánta cantidad de goles? No creo, pero fueron muchos los goles. Yo me recuerdo, era muy niño cuando te veía, Fidel, y como yo, mucho.
de la cantidad de goles cuando se enfrentaba a la selección de Punta Arenas Natales, cuando Punta Arenas nunca le podía ganar a Natales. Claro. Sí, la verdad que no, aunque tengo anotado, ¿Nunca llevaste un historial de goles? sí, aunque tengo, como te decía, anotado en un cuaderno, ¿cierto?, la cantidad de goles, pero nunca tan exacto, ¿cierto?, para dar un número. Pero, como tú dices, hubieron goles muy importantes en mi carrera deportiva, ¿cierto?, que tenían un valor muy especial. Por decirte los que hacía por la selección de Puerto Natal en la eliminatoria, los 3, 4 goles que hice en el Nacional del 80 en Punta Arenas también tienen un recuerdo muy especial. El que hice, como te decía hace un rato, en el Estadio Nacional también. Y muchos goles que convertí por el Club Deportivo Esmeralda. Y a propósito de goles, ¿cierto? Una anécdota que me sucedió jugando por el Club Deportivo Esmeralda, cuando existía la cancha San Martín, no sé si recuerdas, Arturo. En ese entonces, ¿cierto?, en una temporada, por ejemplo, mi amigo Humberto Mancilla del Club Deportivo Boris llevaba una cierta cantidad de goles, como 4 o 6 goles más que mí. Y bueno, teníamos un buen equipo los esmeraldinos, y me recuerdo yo que todo el equipo trabajó para que yo convirtiera una cantidad suficiente de goles para que me sacaran goleadores. Se trabajaba en ese entonces para sacar a un compañero Claro, de equipo. No había tanta mezquindad como hoy en claro, día. ni egoísmo ni nada. Jugaba hasta el Pituco Borque, me recuerdo, que me hizo varios pases, ¿cierto? Pases gol, como se llaman, y convertí como 6, 8 goles. El tema es que terminó el partido, terminó el campeonato y yo salí goleador. Pero como te digo, gracias a la solidaridad del resto del equipo. ¿Cuál fue tu última selección, en la del 80? Sí, la última fue la del 80. En Punta Arenas. En Punta Arenas. Después hubo la de los seniors, también jugué por la selección, Campeonato pero nacional ahí en Punta Arenas el año 80, ¿no? el año 80, sí. Ahí fue importante, ¿cierto? Y recuerdo siempre los goles que le hice a Molina en el 6-2, ¿cierto? Como despedida de la selección de Puerto Natal en el Nacional. Oye, a nivel de selección ahí, yo me imagino, te lo pregunto, si estoy equivocado me corrige, pero si no me falla la memoria, ahí siempre fue tu puesto el lado izquierdo, ¿no? Sí. Siempre, es decir, entonces se llamaba win izquierdo, ¿no? Sí. Jugabas por el sector izquierdo, por el medio aparecía Gallito González, por ejemplo, por el sector derecho. Sí, yo casi siempre ocupé en dos puestos. El lado izquierdo, ¿cierto? Como tú dices, de puntero izquierdo casi toda mi carrera deportiva, pero ya finalizando casi los últimos años, me ubiqué de centro delantero, de 9. De 9. De 9, sí. Y por el otro lado, bueno, en la selección de Puerto Natales, de 7 de puntero estaba Luis Gallito González. Y también yo alternaba, ¿cierto?, el lado izquierdo con René Silva Mella, con el Chueco Toledo, con Telo Viano. Cambiaba mucho con René Silva Mella, me recuerdo. Sí. Un partido en el estadio municipal, corrígeme, un partido en el estadio municipal me recuerdo que jugaste retrasado y René Silva Mella jugó de 11. Me recuerdo una pelota rápida ahí, se estrelló contra el poste del arco hacia el Dorotea, me recuerdo, cuando tuvo problemas, quedó con muchos problemas al oído ahí, se estrelló un cabezazo muy fuerte, quedó totalmente inconsciente. Yo era muy niño, me recuerdo todavía. Claro, sí, yo, como tú dices, yo alternaba de vez en cuando puestos con René. Cuando René jugaba, ¿cierto?, porque era un puntero izquierdo neto, yo me retrasaba de 10 y hacía una dupla por el lado izquierdo. Muy rápido y goleador también. Siempre tuvimos nosotros con René la disputa más o menos bien franca, bien sincera, del puesto de puntero izquierdo. El caso tuyo, estás nombrando, por ejemplo, a René Silva Mella, pero también habían otros puestos como en el puesto donde estaba Aburrido, estoy hablando a nivel de selecciones, Aburrido, Gallito, habían 3, 4 siempre en un puesto. Claro. Sí, eso se daba en esos tiempos, ¿cierto? Como tú dices, por ejemplo, el puntero derecho siempre estaba Gallito González, pero también tenía su reemplazo, que era el Manuel Alarcombiano, fallecido, Carlos Poroto Aburto también jugaba por ese lado, el lado izquierdo, el Pituco Borque, René Silva, Toledo, Mancilla también del Boris. Luego nace la generación del finado, me recuerdo conversando contigo, es muy fácil de repente nombrar gente, Fidel, cuando uno dialoga contigo. También por ahí sale la nueva generación donde aparece el finado Quetro, ¿no? Claro, César Aguilar igual jugaba de 10. Y bueno, de centro delantero recuerdo yo a Chupo Sánchez, a finadito Carlos Castillo, el finadito Héctor Gómez Cachaera. Sí. Y de creadores también hubo un grupo muy bueno de
mediocampistas, ¿cierto? Creadores, como fueron Barrientos Alderete, Talón Ojeda, Roberto Jara, Antonio Kiko Álvarez, fallecido. Y como tú decías hace un rato, en cada puesto más o menos habían como 3, 4 jugadores, había que pelearla bien para ganarse el puesto en la selección. Una tremenda selección que integró Fidel, que tuvo por muchos años defendiendo los colores justamente la selección de Puerto Natales. Y desde esa época ahora Fidel ha cambiado mucho. Yo tengo la suerte por años de estar en radio, tener un programa deportivo, donde las cuales ustedes, por cierto, nos facilitan el trabajo de repente a uno como comunicador social con difundir el deporte. Pero ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Ustedes antes jugaban por amor a la camiseta, no le regalaban nada, tenían que comprarse sus propios chuteadores. Hoy en día todo eso ha cambiado, Fidel. Sí, esa es una de las cosas, ¿cierto? Que los jugadores antiguos o las personas que han estado vinculadas al deporte hace mucho tiempo echan de menos. Como tú bien dices, la identificación de los jugadores, especialmente con una determinada institución, eso se ha perdido casi por completo. Cuesta mucho, ¿cierto?, encontrar en un jugador en primera adulta de que esté, ¿cierto?, jugando por amor a su camiseta, por amor a la institución y que no pida absolutamente nada. Felizmente nosotros, nuestra institución, te hablo del Club Deportivo Esmeralda, nosotros, ¿cierto?, no hemos caído todavía en el pago que existe actualmente, porque hay que decirlo, el pago a los jugadores. Son todos equipos, ¿cierto?, amateur, y ningún jugador debiera, ¿cierto?, cobrar por jugar. Ahora, cualquier tipo de atención que nosotros le ayudamos, ayuda social, nosotros cumplimos con eso, en el sentido de que si hay algún jugador que necesita algún medicamento por el problema de salud, necesita dinero para pasaje, u otro tipo de atención, si el club, ¿cierto?, está en condiciones, cumple con eso de ayudarlo. Pero de cancelar a los jugadores, ¿cierto?, por jugar en un partido de fútbol, eso no corre con nosotros. Claro que sí. Fidel Rodríguez Díaz, capitán de la selección de fútbol de Natales por muchos años, goleador, medalla municipal, el 2012 también. ¿Te sorprendió esa medalla el 2012 como reconocimiento en parte de tu carrera? Porque una medalla no satisface de repente todo los logros que has tenido. Así, me sorprendió bastante por el hecho de que, bueno, uno todos estos años que ha estado vinculado al deporte y que ha trabajado, ha activado, ¿cierto?, en la serie adulta por su club, en este caso la Esmeralda, la selección de Puerto Natales, ha formado niños, ¿cierto?, en las diferentes categorías, nunca lo hace, ¿cierto?, por tratar de reconocer ese trabajo. Me sorprendió bastante, ¿cierto?, pero de todas maneras estoy feliz porque Puerto Natales, el señor Fernando Paredes, ¿cierto?, el alcalde de nuestra ciudad, me entregaron un testimonio que es el fruto, ¿cierto?, del trabajo de tantos años en bien del deporte de nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo ves el fútbol hoy en día, Fidel, otra generación? El fútbol en estos momentos yo lo veo regular nomás, por el sentido de que hay 1 o 2 equipos que están trabajando en muy buena forma, ¿cierto? Y esos están, yo creo, que un peldaño más arriba que el resto. Pero estoy, ¿cierto?, optimista en el sentido de que en esta temporada que va a comenzar, me imagino que en septiembre más o menos, hemos estado observando que muchas instituciones se están reforzando convenientemente para hacer un campeonato más competitivo y para que no suceda, ¿cierto?, de que haya, como te digo, 2 o 3 equipos que están en un nivel y el resto más abajo. ¿Qué te ha parecido, mirándolo futbolísticamente, el desempeño? Tú acabas de mencionar el tema de instituciones que se preocupan una más que otra. Esmeralda, por ejemplo, hoy en día ha vuelto a sitiar, ya está instalado, después de varios años instalado de vuelta en este campeonato de clubes campeones que para mí en lo personal, Fidel, pienso, y lo he dicho muchas veces en radio y en televisión, no me gusta mucho, porque siempre los campeonatos de clubes campeones fueron, la palabra lo dice, campeón y vicecampeón, pero hace algunos años se incorporó un tercer equipo, bien de repente por los equipos que a lo mejor hay 3 peleando 2 cupos, hoy en día entran 3, pero yo lo veo como de repente a nivel regional un acomodo de poder meter equipos, pero bien para los equipos natales. Esmeralda se ha instalado ya en el próximo campeonato de clubes campeones, 2014-2015. Eso va a ser en enero del próximo año, donde llegan Boris, Cuyul y el Deportivo Esmeralda. Pero, ¿cómo has visto el desempeño
de Cuyul, por ejemplo, que es su tricampeonato regional consecutivo, cosa que no había logrado un club en Natales. Claro, primeramente destacar, ¿cierto?, de que el hecho de que participen 3 equipos por región, o por asociación, perdón, bueno, se debe aquí a un acuerdo de la región, de la 12ª región, lo que no acontece en otras regiones. Claro. Y lo segundo, ¿cierto?, ¿qué me decías tú la segunda pregunta? No te decía yo de la campaña de Cuyul que a 4 años consecutivos no ha podido ganar un plata, que tú conoces muy bien en Punta Arenas a nivel regional. Plata, son equipos que manejan plata, porque esa es la realidad. Te compran jugadores, te los llevan, muchos de ellos acomodados, esa es la realidad. Los bancos, la oficina, etcétera. El Chile, el Prat, el Socol, por ejemplo, que no han podido ganar la Natal. Claro, hay que reconocerse todo el trabajo que está haciendo Manuel Cuyul desde hace varios años con el hecho de que se ha reforzado convenientemente, pero pienso que más pasa, ¿cierto?, por el trabajo que ellos realizan, un trabajo serio, responsable y que se basa especialmente en el entrenamiento. Y tú tocabas el tema del Club Deportivo Esmeralda. Bueno, gracias, ¿cierto?, al plantel que tenemos actualmente, el primer logro, ¿cierto?, el primer objetivo que se fijaron ellos fue el de entrar a la liguilla. Como tú también remarcabas recién, hace muchos años que no entramos ni a la liguilla. Primer objetivo cumplido, la liguilla del fútbol natalino. Y en segundo lugar, entrar al regional. Y ocupamos acá en Puerto Natal el segundo lugar, ¿cierto?, en el campeonato. Un logro, ¿cierto?, un puesto muy importante. Y el trabajo, ¿cierto?, se está haciendo bien serio, bien responsable. Los entrenamientos, ¿cierto?, llega una buena cantidad de jugadores, tanto de primera como juveniles, se entrenan en el estadio municipal de un día determinado y también, ¿cierto?, en el gimnasio. Anoche, ¿cierto?, día martes, una buena cantidad de jugadores que estuvieron entrenando en el gimnasio, haciendo un trabajo específico ahí. Y se contrató también, ¿cierto?, se vio la posibilidad de tener a un entrenador serio, responsable, como es Omar Gómez, ¿cierto?, que todos conocemos su trayectoria. Por eso que nosotros como directivos, yo en este caso te hablo como vicepresidente del club, estamos tranquilos, contentos, ¿cierto?, y muy optimistas de que lo que se viene para el Club Deportivo Esmeralda en la rama de fútbol va a ser muy promisorio, tratando de reverdecer laureles, ¿cierto?, de antaño, porque nuestra institución siempre tiene que estar peleando los primeros lugares. Lo dicen las estrellas que nosotros tenemos. Nosotros en estos momentos, ¿cierto?, para los que algunos no están claros en cuanto a las estrellas, a los campeonatos, nosotros todavía estamos marchando, ¿cierto?, en la cúspide del fútbol natalino con 18 estrellas. Después nos sigue el Club Deportivo Boris y los otros equipos que se asomaron después, como Alianza Verde, Servisalud, Manuel Cuyul. Pero nosotros, ¿cierto?, es una obligación que tenemos los esmeraldinos de estar figurando en los primeros lugares. Claro que sí. Y Fidel, ya terminando esta extensa conversación que hemos tenido esta tarde en este precioso despacho deportivo de este profesor que hoy en día se acogió a retiro justamente acompañada de su esposa, compañera, su linda familia, y que, tal como yo decía al comienzo, de repente me imagino momentos que él necesita estar justamente acá en su despacho, concentrarse. No te puedo dejar de preguntar, pues estamos a pocos días de comenzar el Mundial de Brasil 2014. ¿Cómo ves a Chile? Bueno, está en el grupo de la muerte, pero ¿cómo lo ves? Mira, a Chile yo lo veo colocándole una nota, ¿cierto?, de unas 7, aproximadamente una nota 5. Pienso que debiera seguir jugando con el estilo que está imponiendo Sampaoli, pero corrigiendo algunos detalles que vimos el otro día en el partido con Egipto, ¿cierto? Que todo el mundo vio, ¿cierto?, unos problemas defensivos, pero yo creo que está a tiempo de hacer las correcciones que corresponden y esperar también que Arturo Vidal, ¿cierto?, se recupere y que ¿Cómo esté... lo ves, Arturo Vidal? Mirando futbolísticamente, tú que tuviste varias lesiones, antiguamente no se le daba la importancia a las lesiones, me imagino, pero hoy en día corre mucho más plata, estamos hablando de una selección, se podía haber operado antes, no se operó. Tú tuviste muchas lesiones antes, eso el tema de los meniscos, ligamentos, de repente era ponerle fricción, una rodillera y a seguir jugando, pero ¿cómo lo ves tú mirándolo como un hombre que sabe mucho de fútbol? ¿Podrá estar? Porque caminar después de operado es fácil a lo mejor caminar, yo voy a caminar normal, pero correr, someterse a un trabajo fuerte. Bueno, futbolísticamente yo lo veo, ¿cierto? Yo he seguido, como todo el mundo que le gusta el deporte y el fútbol, hemos seguido su trayectoria que tiene en la Juventus y futbolísticamente es un excelente jugador, todos lo estamos descubriendo ahora.
Y yo pienso que la lesión se va a recuperar y va a estar, yo creo, en el segundo o tercer partido porque es un jugador vital, un jugador fundamental. Y yo creo que gravita tanto Arturo Vidal como lo es el Radamel Falcao, ¿cierto? Que no va a estar en la selección de Colombia, como lo es un Luis Suárez y un Cavani, ¿cierto? Que hemos seguido su trayectoria. Pero yo pienso que va a estar, si no es en el primero, en el segundo o tercer partido de la selección chilena. Y como siempre, yo creo que va a ser un jugador muy importante. Importantísimo. Como es importante el diálogo que hemos tenido contigo, Fidel. Quiero agradecerte, estamos ya llegando a la parte final. Y por cierto que, bueno, ha sido un placer tremendo. Se ha terminado el aniversario de Puerto Natales 103 y teníamos todo este trabajo en pauta, por cierto, para poder conversar, pero nunca es tarde. Yo creo que hemos dado en el clavo de poder conversar con Fidel Rodríguez porque él habla a nombre de todos quienes integraron estas selecciones por muchos años, muchos de ellos obviamente jugando un partido muy aparte, han partido de este mundo terrenal, muchos compañeros de él, pero que seguramente tienen un partido distinto, un partido a lo mejor con harto descanso. Y obviamente que tú también estás en tu lecho, en descanso junto a tu familia. Te queremos agradecer dentro de quienes trabajamos para esta programación deportiva de www.esperanzadeportiva.cl. Tal como dije al comienzo, Fidel, hoy en día la tecnología, hoy en día las redes sociales llega muy lejos a nivel mundial y hay mucha gente que está, muchos natalinos, a lo mejor muchos compañeros tuyos que están por distintos lados del norte, de otros países, van a pinchar seguramente y van a decir, chuta, mire qué bonito ver a Fidel después de tantos años. Eso se agradece, Fidel. Y Arturo, quisiera finalmente desearle cierto, entregar ciertos mensajes, especialmente a la juventud y a la niñez de Puerto Natales, especialmente a los chicos, cierto, de los clubes de Puerto Natales, que hagan deporte, que es una actividad sana y que una de las cosas que deja el deporte siempre es la amistad. Una de las cosas, por ejemplo, que personalmente a mí me dejó el hecho de haber practicado deporte tanto por mi club como de la selección de Puerto Natales es el haber hecho de amigos que hasta el día de hoy, ¿cierto? Donde yo los encuentro, me saludan y conversamos de los tiempos pasados. Yo quisiera en estos momentos, sin pecar de olvidar algunos, nombrar, por ejemplo, a José Huichal, a Carlos Aburto, a Francisco Barrientos Alderete, también recuerdos para Alfinaito Core, jugadores con los cuales yo participé muchos años con ellos en mi club y en la selección y de cual yo guardo unos recuerdos muy hermosos. Te agradecemos, Fidel, esta nota. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Claudio. Desde el humilde hogar de este profesor docente hoy en día en retiro, acompañado de su señora esposa, su amiga y compañera de toda la vida, junto a sus hijos y nietos, por cierto, Fidel ha dicho tarea cumplida. A mi docencia, más de 38 años entregado a la educación, donde formó muchos que a lo mejor se echaron a volar, muchos que ya hoy en día están en diferentes regiones del país, muchos profesionales y hoy día en descanso, por cierto, muy merecido. Con la cámara de Claudio Guasquín y la conducción de este humilde servidor Arturo Pérez Velázquez, les invitamos para que siga siempre allí pinchando el clic ahí para entrar a www.esperanzadeportiva.cl, siempre con una nota deportiva y notas humanas que se nos vienen también a futuro en este año 2014. Buenas tardes.